Hoy en Planet Atlas nos sumergiremos en un intrigante tema, descubriremos qué aspectos determinan qué es un país. ¿Alguna vez te preguntaste qué convierte una región del planeta en un país? No es solo una ubicación en el mapa, es mucho más. Es un conjunto de elementos fascinantes que dan forma a nuestras naciones. Así que, hoy nos embarcamos en un viaje para descubrir qué aspectos determinan qué es un país. Vamos a explorar los elementos esenciales que definen a una nación y le dan vida. Comencemos por el territorio. Un país tiene límites geográficos bien definidos. Pueden ser ríos majestuosos, imponentes montañas o vastos mares. Pero, ¿cómo se trazan estas fronteras? Algunas son naturales, como ya indiqué, otras se establecen mediante acuerdos políticos, creando fronteras que delinean la identidad de una nación. Otras se establecieron en luchas armadas en el pasado mediante diversos movimientos de conquista de territorios. Ahora, hablemos de la población. Un país debe estar habitado por personas que comparten una identidad nacional. Las personas son diversas en su etnia, religión y cultura. Estas personas conforman los ciudadanos de los países que se rigen por un conjunto común de leyes y regulaciones. Ahora toca hablar de política. Cada país tiene su propio sistema de gobierno, que son un conjunto de reglas que rigen el juego. Desde democracias, monarquías, repúblicas, entre otras, son piezas clave en el rompecabezas de la identidad nacional. Este sistema establece cómo se toman decisiones, se hacen cumplir las leyes y se gestionan los asuntos públicos. Otro aspecto clave es la soberanía. Un país es una entidad soberana, con la autonomía para tomar decisiones internas sin interferencia externa. Es la independencia política en su máxima expresión. La soberanía asegura que cada país sea el dueño de su destino. Por otro lado, el reconocimiento internacional es importante, ya que es como el pasaporte de un país en la arena global. Aunque no es imprescindible, el reconocimiento internacional es esencial. Este aspecto conecta naciones, establece relaciones diplomáticas y abre puertas en la comunidad global. La identidad compartida entre los habitantes es otro factor a considerar. La lengua, la historia, la cultura, todos estos elementos tejen el tejido que une a una población. Ahora vamos al corazón económico. Un país necesita una economía funcional, con comercio interno y externo, instituciones financieras y la capacidad para satisfacer las necesidades básicas de su gente. Y para mantener el orden, se requiere un sistema legal sólido. Este establece y hace cumplir las leyes, administrando la justicia de manera imparcial. Por otra parte, los países deben contar con símbolos que hablan sobre su identidad, como sus banderas ondeando al viento, himnos que resuenan, entre otros símbolos. Estos elementos representan la identidad y unidad de una nación. No podemos olvidar la infraestructura. Los países deben contar con carreteras, transporte público, sistemas de salud y educación, y toda aquella infraestructura que contribuya al funcionamiento de la sociedad. Un país también se debe conectar con el resto del mundo. Esto se realiza mediante relaciones diplomáticas y acuerdos internacionales. Las relaciones internacionales es la habilidad de un país para interactuar en la arena global, lo cual es esencial. También hay que considerar la historia y la tradición, que son hilos que unen el pasado y el presente. Eventos significativos y tradiciones arraigadas que dan forma a la identidad de un país. Finalmente, un país debe tener el control efectivo del territorio. Un gobierno fuerte que mantenga la seguridad y el orden para el bienestar de su gente. Estos factores, en conjunto, contribuyen a la definición y reconocimiento de un país. Es importante señalar que la situación de algunos territorios puede ser compleja debido a disputas históricas, conflictos étnicos o ambigüedades en las fronteras, lo que puede complicar la determinación de su estatus como país independiente. ¿Qué otros aspectos consideras esenciales para definir un país? Déjalo en los comentarios. En resumen, un país es una entidad política y geográfica que se caracteriza por tener fronteras definidas, un gobierno propio, una población residente y la capacidad de participar en relaciones internacionales con otros países. Un país constituye una unidad soberana e independiente con un conjunto de instituciones que administra y regula los asuntos internos y externos. La identidad de un país se construye a través de factores como su historia, cultura, lengua, y la convivencia de su población bajo un sistema legal común. Existen países que no cumplen con algunas de estas condiciones y por tanto no son considerados como tal. En el video sobre los países que no son reconocidos conocerás cuáles son estos territorios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.